Muy buenas con todos ustedes. Esto es Vida Catastral. Mi nombre es Nilton Paredes y hoy día vamos a ver el tema de la evaluación de los expedientes técnicos en las oficinas de catastro de la SUNAR, que no es otra cosa que la directiva número 4 del año 2020. Esta directiva regula la emisión de los informes técnicos en los procedimientos tanto de inscripción, de publicidad y los procedimientos administrativos dentro de las oficinas de catastro. O sea, cómo debe, en qué se basa, en qué directiva se basa las oficinas de catastro de SUNAR para poder hacer la calificación de los expedientes técnicos, qué es lo que debe contener, cuáles son los requisitos para acceder a esta calificación y en qué tiempo se debe emitir y todos los procedimientos, tanto en inscripción, publicidad y procedimientos administrativos, que no es otra cosa que las duplicidades de inscripción. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Muy bien, la directiva que regula todo este trabajo de la emisión de los informes técnicos cuando las oficinas de catastras hacen la evaluación de los expedientes, o sea, si alguien, por ejemplo, quisiera inscribir una inmatriculación o primera de dominio, una subdivisión, una acumulación, una rectificación de áreas, en fin, los actos administrativos para poder inscribirse en los registros públicos, pasa por las oficinas de catastro. Cuando llega a las oficinas de catastro, las oficinas de catastro tienen que ver la parte técnica de estos expedientes. Evidentemente, estamos hablando de los planos, la memoria descriptiva, los datos técnicos, las coordenadas, las áreas, los perímetros, las superposiciones que pudieran generarse con diferentes actos. Toda esta parte técnica que ve las oficinas de catastro está regulada por esta directiva, la directiva 4. Como ven ustedes, fue publicado el 10 de diciembre del año 2020, o sea, no tiene ni un año siquiera, ¿no? Es relativamente nueva la directiva, ustedes la pueden ver, la pueden descargar en la publicación del Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y pueden ver que sobre esto se van a regular cuál es cómo debe ser la emisión de estos informes técnicos. Entonces, vamos a ver un poquito de este tema rápidamente. Antes de esta directiva, evidentemente había una directiva del año 2014, dos en específica, la directiva 2 del año 2014 de la SUNAR y la directiva 3 del año 2014 también de la SUNAR. En la 2 se veía el tema de las búsquedas catastrales, cómo era el procedimiento y los requisitos para la emisión de esos informes técnicos. En la 3 eran también los actos y requisitos que se necesitaba para la presentación de los documentos y lo que calificaba las oficinas de catastro, ¿no? Para su emisión de informes técnicos, pero en cuanto a lo que es los actos de inscripción. Y el tema de la duplicidad, si bien es cierto, no tiene una directiva, ya las oficinas de catastro de hace mucho tiempo están emitiendo informes técnicos sobre los actos de duplicidad de inscripción. Estas tres cosas se fusionan ahora en esta directiva 4 del 2020. El objetivo, evidentemente, es uniformizar todos los procesos internos para la emisión de los informes técnicos y actualización de la base gráfica por parte de las oficinas de catastro en los servicios, como dije, de publicidad, procedimientos de inscripción y actos administrativos. La directiva 4 tiene las conceptualizaciones que nos da, entre ellas las más importantes está lo que es la oficina de catastro. Aquí nos dice que esta oficina es la responsable de la emisión de los informes técnicos en los servicios de duplicidad, procedimientos de publicidad, procedimientos de inscripción, actos administrativos, así como la encargada de actualizar, mantener, administrar la base gráfica registral de las zonas registrales, ¿verdad? En mérito, evidentemente, a las inscripciones que en ellas se efectúan, ya sea por incorporación o modificación física del predio. O sea, solo intervienen las oficinas de catastro cuando hay incorporación, o sea, inmatriculación, o modificación física, ¿no? Rectificaciones de área, subdivisiones, acumulaciones, independizaciones, desmembraciones, en fin. Cuando hablan de que las oficinas de catastro se encargan de los actos en los cuales tiene que ver, por ejemplo, un servicio de publicidad, están hablando evidentemente del certificado de búsqueda catastral, ¿no? Este servicio de publicidad es la mayor demanda que tienen las oficinas de catastro para poder emitir
estos certificados de búsqueda catastral que son tan necesarios al momento de hacer una inscripción o un saneamiento. Ya sabemos que las directivas o las normas hoy en día para saneamiento siempre piden el certificado de búsqueda catastral como acto previo para poder hacer las inscripciones. Cuando hablan de los procedimientos de inscripción, ya sabemos que es referido a la inscripción de títulos en registro de predios, ¿no? Y los procedimientos administrativos debemos entender lo que son básicamente las duplicidad de inscripción, que es lo que ve la oficina de catastro. No ve otros actos administrativos, salvo el que fuera de reconstrucción de partidas. Dentro de la conceptualización que da la directiva también nos habla de la base gráfica registral. Y es bueno, y aquí es muy importante porque esta es la base con lo que trabajan las oficinas de catastro, su base gráfica registral, ¿no? Entonces es bueno mencionarla que es un sistema de información gráfica registral georreferenciada, estructurada y organizada a partir de qué? De datos gráficos y alfanuméricos. Ojo, dos datos, gráficos y alfanuméricos, como todo catastro, que comprende la descripción de los predios inscritos o en proceso de inscripción, ¿eh? No solamente los inscritos, sino también esta directiva ya nos dice que también aquellos que están en proceso de inscripción, que son generados a partir de una información que obra en los títulos archivados, asientos de inscripción o títulos en trámites. Y ojo, acá hay una parte muy importante. Dicha información es elaborada teniendo como apoyo la cartografía que utilizan las oficinas de catastro. Ojo, es elaborada teniendo como apoyo la cartografía que utilizan las oficinas de catastro. Vamos a ver qué clase de cartografía. Nos dice, tenemos una base gráfica, pero ¿cuál es su apoyo? Tenemos un apoyo que es la cartografía. ¿Cuál es esta cartografía? Bueno, en el 4.3 de esta directiva nos habla de la cartografía. Evidentemente, bajo un concepto es un conjunto de datos geográficos que sirven de apoyo a las oficinas de catastro para ubicar y localizar los polígonos que se incorporen a su base gráfica registral. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una cartografía, ok, puedo tener una cartografía oficial como la del IGN, la del Instituto Geográfico Nacional, puedo tener una cartografía de repente de un catastro de una municipalidad que ha elaborado su catastro. En el gráfico podemos ver nosotros eh, el catastro de la municipalidad de Espinar, en Cusco, ¿no? Entonces, esa cartografía sirve de apoyo para que las oficinas de catastro puedan ubicar sus predios inscritos, ¿no? Ubicar el predio inscrito. Claro, evidentemente tenemos las coordenadas UTM, la distancia a la esquina transversal más cercana, pero la cartografía de apoyo para hacer esa ubicación va a ser en esta clase de cartografías, ¿no? La norma nos dice que se encuentra constituida por una cartografía oficial, que ya le he dicho, que es la del IGN, cartografía temática, que puede ser de las diferentes entidades que elaboran cartografía o catastros temáticos. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene su SICAR, donde es una web de mapas donde se pueden ver todos los predios rurales inscritos, ¿no? También es una cartografía temática de apoyo. Es un ejemplo, ¿no? La de COFOPRI, la del IGN, ya lo hemos dicho, la de CERFOR, en fin. Todas las entidades que ven con el tema de catastro tienen una cartografía temática para sus fines, incluyendo la de SBN, ¿verdad? Entonces, estas cartografías van a servir de apoyo para poder hacer las inscripciones en los registros públicos para la ubicación de estos predios, ¿no? Y también vamos a poder ver, por ejemplo, en la cartografía del Ministerio de Cultura, las áreas, las zonas arqueológicas, las áreas de protección, las de dominio del Estado, que tienen de alguna manera plataformas digitales para poder verificar dónde se encuentran ubicados, bajo qué coordenadas se encuentran ubicados. Entonces, los predios inscritos en SUNAR se ubican y se apoyan también en esta clase de cartografías. Ya vamos a ver más o menos por qué. En esta gráfica nosotros podemos determinar eh, cuál es el uso de la cartografía y cómo se ubica la base gráfica. ¿Qué es lo que tienen que hacer las oficinas de catastro cuando hacen un gráfico dentro de su base gráfica y pueden ubicar estos predios? En primer término, la base gráfica de predios inscritos. Ok, si yo tuviera
un plano dentro del título archivado y este plano contiene coordenadas, evidentemente voy a utilizar las coordenadas para poder ubicarlo espacialmente dentro de esta cartografía y dentro de esta base gráfica registral. Okay. Imagínense que es un plano más antiguo y no tiene coordenadas. Bueno, pues utilizo entonces cartografía temática. Si yo sé, imaginemos, por ejemplo, que es un certificado catastral rural proveniente del PET, COFOPRI o ahora los gobiernos regionales, que por ahí no es clara el tema de sus coordenadas, puedo utilizar la cartografía temática del SICAR, del Ministerio de Agricultura, para poder darle ubicación, saber cuál es la ubicación espacial de este predio que he encontrado en un plano en el título archivado. Puedo utilizar la cartografía oficial del IGN también para poder hacer una ubicación de estos predios. Puedo utilizar la cartografía catastral, claro, hay zonas catastradas, son pocas, pero hay zonas catastradas, y puedo utilizar estas cartografías de catastros como zonas catastradas para poder ubicar. Y imagínense que alguna municipalidad tuviera un catastro, pero que no sea zona catastrada. Bien, entonces las oficinas de catastro trabajan también con estas cartografías catastrales. Evidentemente, previamente tienen que hacerla oficial para esto. La oficina de catastro va a mandar a la subdirección de catastro de sede central para que analice esta información y la subdirección de catastro de sede central de SUNAR le autorice como cartografía oficial. Hay cartografías en línea, que ya le hemos explicado, ¿no? Y hay cartografía complementaria. O sea, si yo hice catastro de una municipalidad en el 2007 y ahora hay un complemento, que es una actualización de otro sector, puedo utilizarlo como cartografía complementaria siempre y cuando no se superponga, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar toda esta clase de cartografía para poder ubicar mis predios inscritos. Entonces, imagínense que tengo una cartografía del IGN, ok, tengo los detalles topográficos y en el plano del título archivado tengo solamente distancia a la esquina transversal más cercana. Ok, puedo utilizar esta cartografía para darle la distancia a la esquina transversal más cercana y ubicar el predio. Con eso puedo determinar dónde está ubicado este predio, dónde debería estar ubicado este predio, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar ahora, siguiendo con los conceptos, dos temas importantes nos trae esta directiva, que es la superposición gráfica y la superposición de predios inscritos. Son dos cosas distintas. El 4.12 nos habla de la superposición gráfica. Nos dice, es aquella visualizada solo en la base gráfica registral. Dicen solo porque al ser superposición gráfica, quiere decir que no es una superposición física, no es una superposición que está una casa encima de la otra, sino que generalmente cuando uno hace una consulta, cualquier usuario puede hacer una consulta, ¿no? Bajo una búsqueda catastral, por ejemplo, es más o menos el planito que ven ustedes ahí. La línea roja que ustedes ven ahí es la consulta que puede hacer un usuario, ¿no? Y preguntarle al registro y decirle, oye, quiero saber, mediante una búsqueda catastral, cuáles son los predios inscritos en este polígono que estoy presentando de color rojo. Entonces, la superposición gráfica no es más que es el polígono que lo ponen y lo superponen a la base gráfica para encontrar cuántos predios inscritos adicionales existen dentro de la cartografía catastral. Esta base gráfica, al comparar ese polígono, nos da una información que evidentemente pudiera ser desvirtuada en ciertos casos, contrastándola contra una cartografía base. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que un usuario presenta unas coordenadas y que estas coordenadas lamentablemente no están bien, pero la forma del predio sí está bien. Lo que pasa es que la coordenada, la ubicación, no se encuentra con una buena coordenada. Ya sea porque usaron una cartografía antigua, ya sea porque lo dibujaron simplemente con coordenadas del Google Earth. Pero esta superposición que yo genero cuando trabajo con sus coordenadas y me arroja un desplazamiento, puede ser desvirtuada si yo tengo una cartografía base y la puedo reacomodar o hacer un ajuste a
su ubicación real. Entonces, puedo utilizar una cartografía para poder hacer este ajuste y decir, oye, ¿sabes qué? Esto en realidad, bajo sus coordenadas, es por acá, pero en realidad, bajo la cartografía base, yo veo que esta forma gráfica encaja perfectamente en ese sitio. ¿Puedo hacerla utilizando una cartografía base? Sí puedo. Y con eso desaparezcan algunas superposiciones. En el último caso, según lo que nos dice la norma, en el último caso podría yo hacer uso de las herramientas Google Earth cuando no tengo una cartografía base, cuando no tenga, es una zona en que no tenga cartografía temática, no tenga cartografía oficial, no tenga cartografía base, en fin. Cuando no tenga ninguna de estas, por último puedo utilizar un Google Earth para hacerle un ajuste necesario. Claro, esto ya en los últimos casos simplemente, ¿no? Y bueno, esta es una superposición gráfica. Cuando hablamos de una superposición de predios inscritos, cuando hablamos de una superposición o una duplicidad, ya sea parcial o total, es cuando ya hemos identificado un predio inscrito, le hemos dado coordenadas porque en el plano se encuentra y vemos que existe una superposición con otro predio que ya se encuentra inscrito, o sea, ambos tienen que estar inscritos. Ojo que en el caso anterior era una búsqueda y el polígono materia de búsqueda no estaba inscrito. Los que estaban inscritos eran los pequeñitos, ¿verdad? En este caso, los dos predios ya están inscritos, ambos tienen su partida distinta y como ven ustedes en este gráfico, hay una zona de superposición, ¿ya? Hay una zona de superposición con este predio que viene en azul, que va por aquí, ¿no? Con este rojo, que también es un predio inscrito que va por acá, ¿no? Para los que se preguntan por qué esta puntita de aquí no está achurada con la superposición, bueno, porque es una zona excluida, porque estos son casos reales en realidad, ¿ya? Entonces, la superposición de predios inscritos se da cuando ambos predios ya están inscritos, ya sea parcial o total, ¿verdad? Ok. Dentro de lo que es la directiva 4, y acá viene la parte importante en realidad, es qué tienen que contener los informes técnicos. ¿Qué va a contener estos informes técnicos? Ok, imagínense que llega un expediente de subdivisión. Va a la oficina de catastro por una orden del registrador, va a la oficina de catastro y el informe técnico debe de contener o debe de responder algunas preguntas. Por ejemplo, si el predio se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito. Eso se encargan las oficinas de catastro, verificar si está inscrito o no está inscrito el predio, o si pertenece de repente a un gran fondo, o a una hacienda antigua, o a una comunidad, o está dentro de una comunidad campesina inscrita. Si existe superposición total o parcial, y cuánto de área aproximada es la superposición, ¿no? De este predio. Y también debe responder tácitamente si no está inscrito, ¿no? Entonces, va con el área, con el perímetro que corresponden, debe indicar si está inscrito, cuál es la partida, cuál es el número de partida donde se encontraría inscrito este predio. Si está parcial o totalmente superpuesto, debe señalarse la partida del predio inscrito con el que se encuentra parcialmente superpuesto y con cuánto de área de afectación. Y si se encuentra dentro de una zona donde no se ha identificado antecedente registral, o sea, tiene que responder a la pregunta, el predio materia de análisis no se encuentra inscrito. Dentro de todo esto también va a responder a algunas preguntas. Si existe alguna imposibilidad de determinar si el predio se encontrará inscrito o no se encontrará inscrito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta salvedad? Porque recuerden que el registro en realidad tiene muchos años en los cuales se han inscrito muchos predios sin plano, muchos predios en base a croquis, no a plano, sino en base a croquis, ¿no? Y hay de alguna manera a veces una duplicidad de inscripción generada evidentemente antiguamente. Este problema no lo tiene el registro de predios de Perú, sino de todo el mundo en realidad, ¿no? En todo el mundo existe este tema de la duplicidad de inscripción. Entonces, va a haber situaciones en las cuales el área técnica de catastro diga, no puedo determinar si se superpone o no a un predio que ya está inscrito. O sea, va a responder a la pregunta,
no puedo determinar de forma indubitable si el predio ya se encuentra inscrito en el predio de la partida número tal. Tiene que señalar qué partida es con la cual no. Y cuando señale esa partida, tiene que explicar también por qué. Porque tal vez el predio inscrito en esa partida no tiene plano, simplemente. Pero sabemos que está dentro de ese sector, de esa zona, ¿no? Sabemos que el predio está por ahí, pero no, como no tiene plano, no sabemos cuál es el lindero. Entonces no podemos determinar indubitablemente si está superpuesto o no, si ya se encuentra inscrito dentro de ese predio. Y la otra pregunta, que es una cuestión muy importante, es, tiene que decir el informe si se encuentra total o parcial sobre un área administrativa que de alguna manera va a influir en ese predio. ¿Se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito? Ojo. ¿De cuáles son estas delimitaciones administrativas que pueden influir en el predio? Pues una zona arqueológica, ¿no? Una zona intangible, una zona de dominio restringido, una reserva natural, una zona de riesgo, cerca al río, una área de conservación natural, en fin. Todas esas delimitaciones administrativas que influyen en el predio los va a también determinar la oficina de catastro si el predio materia de análisis se encuentra o no dentro de esto. Esté inscrito o no esté inscrito. Si está inscrito, dirá en qué partida está inscrita, por ejemplo, la zona arqueológica o el área natural protegida, ¿no? Y si no se encuentra inscrito, mencionará la norma, la resolución ministerial por la cual se crea esa delimitación administrativa. Entendamos que no todas las reservas naturales están inscritas, no todas las zonas arqueológicas están inscritas. Por ejemplo, el parque arqueológico de Choquequirao no está inscrito. Y es un parque arqueológico. Pero sin embargo, la delimitación del parque arqueológico como parque no se encuentra inscrito. Que se encuentre inscrito el área de conservación natural, el área de conservación regional, sí. Pero la delimitación de la zona arqueológica o parque arqueológico de Choquequirao, por ejemplo, no se encuentra inscrito. Claro, eso tiene una ley de creación, una norma de creación, y eso sí se coloca dentro de los expedientes. Sobre el tema de los informes técnicos, hay una situación que siempre se debe colocar, y lo van a colocar, es que es una nota, es un pie de página, es un cliché, se podría decir, que siempre se va a colocar. Dice que se emite el presente informe técnico en mérito a la información que a la fecha consta en la base gráfica registral. ¿Por qué? Porque en realidad todos los planos inscritos que están en las bóvedas, en los archivos registrales, no están subidos a la base gráfica registral. ¿Y por qué? Porque hay muchos en realidad que no se pueden subir. Por ejemplo, yo les dije, si había un predio inscrito antiguamente en el año 1946, la inscripción en esa fecha, en 1946, se hacía bajo partes notariales. Y el parte notarial era simplemente un documento notarial y nada más. Y con eso se hacían las inscripciones en aquel tiempo porque la norma de aquel tiempo así lo determinaba. No había como hoy en día, ¿no? Que para hacer una inmatriculación, una inscripción de un predio por primera vez al registro, sí o sí tiene que ir acompañado por un plano y una memoria descriptiva. En ese tiempo no. Entonces hay cosas que no se pueden subir, hay cosas que es casi imposible ubicar, a pesar de darle la forma, no se puede ubicar porque de repente el plano es un croquis, o sea, no tiene coordenadas, no tiene distancia en la esquina transversal más cercana, en fin, no tienen datos con cuál hacerle la ubicación dentro de la cartografía de la base gráfica registral. Pero debe contener por eso este cliché que está aquí. No es porque simplemente no busco información, no, las oficinas de catastro buscan actualizar la zona en la que un predio se pretende inscribir para tener mapeado todos los predios inscritos y ver que este predio que se quiere inscribir no afecte el derecho de un tercero ya inscrito. Hay situaciones en las cuales se podrá tener todo, hay situaciones en las cuales no se podrá tener todo. Bien, entonces el informe técnico debe contener eso: si está inscrito, no está inscrito, si se superpone, si no se puede establecer si hay inscripción, si afecta alguna delimitación administrativa, ¿no? Cómo ha sido graficado el predio, en base a qué,
¿no? Con ayuda de qué ha sido ubicado el predio, si es con las coordenadas, si es con una cartografía temática, si es con una cartografía de apoyo, si finalmente no hay nada, es una zona vacía, de repente con una imagen Google Earth, y la información que pudiéramos encontrar que son relevantes en cuanto solamente a lo que es aspectos técnicos. Ojo, si al expediente le falta un requisito, eso no es observable por las oficinas de catastro. La oficina de catastro, mientras pueda emitir el informe técnico, ya sea que le falten algunos datos, pero puede emitir el informe técnico, lo va a hacer. Lo va a hacer, ¿no? Ya es cuestión del registrador o el certificador registral que determine al usuario que le falta un requisito más para darle el resultado. En cuanto a lo que es la actualización de la base gráfica, más o menos lo hemos explicado. Las oficinas de catastro aplican las coordenadas UTM en primera instancia. ¿Ok? Para los procedimientos administrativos de evaluación y actualización de su base gráfica. ¿Para qué utilizan las coordenadas UTM? Pues para definir cuál es la geometría, la forma del predio, calcular el área, el perímetro del polígono y la forma. ¿Ya? Entonces, ¿pueden hacerlo con esto? Sí, con las coordenadas UTM, ¿no? Y luego, para el tema de la ubicación, ya si el tema de las coordenadas fallan, porque vamos a ser sinceros, ¿por qué fallarían el tema de las coordenadas? Porque lamentablemente nuestra cartografía deja a veces mucho que desear en todas las entidades públicas. No existe una entidad pública que tenga la precisión necesaria. Y esto por los mismos documentos que emite el Instituto Geográfico Nacional, que ha dicho, oye, el PESA 56 ha terminado 12 años. El WGS 84, los puntos geodésicos ya no sirven por el tema de desplazamiento, por los movimientos telúricos que han habido. Esos puntos geodésicos que se habían implantado para crear la red geodésica del WGS 84 ya han sido movidos, ya no tienen la ubicación. Y muy pocos utilizan las estaciones de rastreo permanente. Entonces, frente a la imposibilidad de que haya profesionales que utilicen las estaciones de rastreo permanente para poder darle coordenadas a sus planos, se puede utilizar, como hemos visto, una cartografía complementaria para que puedan ser reubicados estos predios para ubicarlos dentro de la base gráfica. Así se construye la base gráfica registral hoy en día. Evidentemente, lo que les estoy mencionando no había desde diciembre, antes de diciembre del 2020, no había. Era casi tácito el tema de las coordenadas. Dentro de la directiva 4 se menciona qué actos de inscripción van a pasar por las oficinas de catastro. Ya lo saben. Inmatriculación, acumulación, independizaciones, eh, los, la calificación de los expedientes masivos de titulación, ya seamos perimétricos, planos de lotización, de las propiedades informales, las rectificaciones de área, de linderos o medidas perimétricas, las anotaciones preventivas que dan consigo al tema de saneamiento, las habilitaciones urbanas solo con respecto al perímetro del predio inscrito contra el perímetro de la habilitación, no los lotes en sí, individualizados, no. El perímetro de la habilitación urbana, a ver si encaja dentro del predio inscrito originalmente, la matriz inscrita, ¿no? Las resecciones de obra, los actos que se refiere el artículo 133 del Reglamento de Inscripción al Registro de Predios, las servidumbres y, en fin, las inscripciones de áreas naturales protegidas, el CUT, el Código Único Catastral y otros que determinan algunas normas especiales. Dentro de todo esto hay un tema muy importante que es las habilitaciones urbanas y la declaratoria de fábrica. En el caso de habilitaciones urbanas, como hemos visto, dice que va a pasar por las oficinas de catastro. En el caso de que se requieran sobre otros procedimientos adicionales, esto ya va a suceder siempre y cuando exista una resolución de jefatura zonal que lo permita, obedeciendo evidentemente a la capacidad operativa, porque habilitaciones urbanas es un tema eh, muy laborioso para poder determinar cada ángulo, cada distancia, cada medida, cada tramo de la habilitación urbana. Y la declaratoria de fábrica no pasa por las oficinas de catastro, no lo ve la oficina de catastro, ¿no? Así lo dice la norma,
Sin embargo, pudiera ser que bajo una autorización del jefe zonal pudiera verse, pero solamente igual que las habitaciones urbanas, solamente el perímetro de la fábrica con respecto al perímetro inscrito. A ver si ambos encajan bien o de repente la fábrica está saliéndose del predio inscrito, ¿no? Pero ambas necesitan una autorización de la jefatura zonal obedeciendo a la capacidad operativa de las oficinas de catastro, ¿no? A ver si hay personal. Bien, dentro de los requisitos, a ver, si las oficinas de catastro hacen evaluación, ¿qué evalúan? Evalúan el plano, los planos que pudieran contener, perimétrico, ubicación, localización y las memorias descriptivas, ¿verdad? Entonces, para el plano perimétrico de ubicación tiene requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos que contempla la Directiva 4? Dice, debe estar elaborado a una escala gráfica que permita la visualización y verificación de los datos técnicos. Ojo, no te dice cuál es la escala, 1 en 75, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 500. No, te dice, oye, la escala debe ser una escala que lo que debe permitir es que se vean todos los datos visualmente dentro del plano. No que yo tenga un plano y que le hayan puesto el número de coordenada tan chiquito que no lo puedo ver con el ojo. O que la coordenada lo han puesto detrás de la grilla y finalmente no se ve, ¿no? Entonces tiene que estar a una escala que permita su correcta visualización y verificación de los datos técnicos. Evidentemente georreferenciada a la red geodésica nacional, referida al datum, a la previsión de coordenadas y a la zona geográfica, el que está referido al predio, ¿no? Indicar el norte, la cuadrícula, los vértices del predio, las medidas perimétricas por cada tramo, el perímetro total, los colindantes, mencionar cuáles son los colindantes, el área del predio evidentemente. Dentro de lo que es el membrete por lo menos debe contener, según la directiva, debe contener la información de la escala, el tipo de plano, o sea, qué plano es, la fecha, la ubicación, departamento, provincia y distrito y la ubicación del predio, el nombre del profesional que firma el plano o verificador que debe elaborar el plano, ¿no? Y el nombre del titular del predio. Toda esta información es una información mínima. Ojo que ya hay documentos de disposiciones de la sede central de la SUNAR en la que te dicen que, oye, si de repente, no sé, digamos, no se ha mencionado, por decirle un ejemplo, la fecha en que ha sido elaborado este plano, la fecha de elaboración del plano, que es requisito supuestamente, impediría sacar el informe técnico, emitir el informe técnico. No, porque yo trabajo con las coordenadas, con la ubicación, con el plano de localización y determino cuál es su relación con los predios inscritos. Y puedo emitir mi informe técnico. O sea, hay datos que no son necesarios para yo emitir un informe técnico como oficina de catastro, que debería contenerlos en los planos que son elaborados y presentados al registro para su inscripción o búsqueda catastral, sí. Pero ¿eso me impide realizar el informe? No. Entonces las oficinas de catastro deben emitir. Pero estos son los requisitos mínimos que debería contener. Dentro de los requisitos generales, ¿no? Están que también deben estar firmados y sellados por un verificador o profesional responsable, ¿no? Así como visados por la autoridad municipal o administrativa cuando corresponda. Por ejemplo, una inmatriculación sí debe estar visado por la municipalidad. Pero en un acto de acumulación, por ejemplo, no, no es necesario. No es necesario. O sea, por eso dicen cuando corresponda. Y los planos podrán ser adjuntados, dice, podrá ser adjuntados en un archivo digital, ya sea en formato DXF, DWG o SHADE, que de preferencia debe ser SHADE porque las oficinas de catastro de SUNAR trabajan con SHADE. Dentro de los requisitos como documentos generales para la evaluación está también la memoria descriptiva. Evidentemente, también debe contener más o menos la información de forma literal de lo que contiene el plano, ya sea señalar el titular del predio, los linderos, las medidas perimétricas, el área, la ubicación, la fecha de elaboración de la memoria descriptiva, la firma del profesional, evidentemente, ¿no? Y la avisación cuando corresponda.
tener los nombres de los propietarios o posesionarios de los predios colindantes siempre que se cuente con dicha información. Cuando dice siempre que se cuente, o sea, si no cuentas con esa información, no es necesaria. Dentro de los requisitos técnicos específicos para los datos está en el plano de ubicación para el caso de predios urbanos. Evidentemente dice debe graficarse la posición del predio respecto a las vías adyacentes, o sea, cuáles son las vías en las cuales está cerca ese predio, indicando la distancia a la esquina transversal más cercana, ¿no? La distancia de la esquina al predio, mencionar el nombre de las vías, posible numeración municipal, eh, el área, el perímetro, debe ser expresado, si es en zona urbana, en el sistema métrico decimal con una aproximación de 2 decimales. Para el caso de predios en zona rústica, deben graficarse también las referencias físicas, topográficas, no perecederas que existieran, tales como topomíneas de ríos, quebradas, acantilados, lagos, zonas arqueológicas, en fin, toda una serie de información que ayude a definir cuál es la ubicación exacta de este predio. El número de la unidad catastral si es una parcela, ¿no? Si es una parcela catastral ya registrada o número de parcelas si es una inscripción muy antigua. Y el área, en este caso, debe ser expresada en hectáreas, con una aproximación de 4 decimales para predios rústicos. Ahora, en el caso del certificado de búsqueda catastral, ¿no? Este también se puede realizar de manera presencial o no presencial, o sea, virtual. El plano y memoria descriptiva que se adjunten virtualmente puede ser cargado en un PDF, previamente ya debe estar firmado, ¿no? Y la base gráfica también se puede adjuntar de manera virtual. El pago también puede hacerse de manera virtual, ¿no? Y la respuesta también va a ser virtual para poder descargar el certificado de búsqueda catastral. Y la particularidad que tiene es que por el sistema de del síguelo de Sunar, ¿ya? Que está, ustedes lo pueden poner síguelo Sunar en el Google y van a poder ubicar una web donde pueden hacerle el seguimiento y el resultado de esta búsqueda catastral y ahí van a contener el certificado, el plano elaborado, el gráfico elaborado por las oficinas de catastro y el informe técnico. En el caso de del que sea presencial, te van a dar el informe y el gráfico, sí, pero te lo van a dar una vez. En cambio, en el virtual lo vas a poder descargar las veces que tú quieras. Y bueno, es una manera más rápida de poder evitarse el tema de las colas. Hoy en día que estamos, todavía seguimos en pandemia, ¿verdad? Y el pago con una tarjeta de crédito suficiente para poder hacerlo. Te evitas las colas, es inmediato, llega a la bandeja inmediatamente de Sunar y se empieza a hacer el trámite. En caso de búsqueda catastral es más o menos lo mismo en cuanto a los requisitos del plano perimétrico de ubicación, salvo una cosa muy interesante que es, y que personalmente no estoy muy de acuerdo, pero es los ángulos internos del polígono que estás buscando. Los ángulos internos, personalmente digo, si tengo las coordenadas, ya no necesito los ángulos internos. Con las coordenadas puedo hallar el ángulo interno. Pero en fin, la norma dice que es ángulos internos también que debe estar representado dentro del plano, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Ligado a la geodésica nacional, proyección de coordenadas, zona geográfica, norte geográfico, la cuadrícula, en fin, todo lo demás. Eh, en el caso del búsqueda catastral dice la 7.2.1.3 que los planos podrán ser adjuntados en formato de XP, DWG o SHADE sin perjuicio de lo que se presenta en papel, pero en el caso de que el plano presente tramos curvos y sinuosos, entonces esta información del digital es de manera obligatoria. O sea, el usuario debe adjuntar esa base gráfica sí o sí. ¿Ya? Bien, el certificado de búsqueda catastral evidentemente va a contener la descripción del bien inmueble, la documentación técnica adjunta, la evaluación de las conclusiones de carácter técnico y el análisis jurídico. O sea, te van a decir si el predio se encuentra inscrito, no se encuentra inscrito, se superpone o está en un ámbito de una delimitación administrativa que va a influir en el predio. Todo eso, o sea, es como el estado registral del predio que tú mañana más tarde vas a querer hacer una inscripción.
¿no? Entonces es necesario saber cuál es dentro del registro de la propiedad hoy en día, cómo se comporta ese predio que tú vas a sanear con relación a los otros predios inscritos. Eh, Evidentemente, esto es un tema de requisitos. La Directiva 4 funciona para los usuarios normales, para los usuarios comunes, pero las entidades del Estado tienen normas especiales y a las entidades del Estado se rigen y los requisitos se rigen también por lo que menciona esta norma especial. O sea, las oficinas de catastro no le pueden pedir, digámoslo así, ángulos internos en una búsqueda catastral a, no sé, Provías, porque Provías se maneja por normas especiales, ¿no? La 3230, la 1192, en fin, son normas especiales. La Directiva 4 está diseñada para los usuarios comunes que van a hacer actos dentro del registro de la propiedad. Entonces, cuando existan normas especiales de saneamiento del Estado, no se le puede pedir lo aplicado en la Directiva 4. Por último, una de las cosas últimas importantes, los procedimientos administrativos registrales. Habla de la duplicidad de inscripción. En la directiva también se menciona que son las oficinas de catastro las que emiten los informes técnicos cuando existe duplicidad de inscripción, ya sea idénticas, compatibles o incompatibles. En el caso de solamente compatibles e incompatibles, la oficina de catastro emite informe técnico. Cuando se trata de una duplicidad de partidas idénticas, solamente lo ve el área registral. La oficina de catastro no tiene por qué pronunciarse al respecto, debido a que en las partidas idénticas se supone que son dos asientos de inscripción totalmente idénticos. ¿Qué quiere decir idénticos? Que tienen el mismo propietario, la misma área y han sido inscritos seguramente con el mismo documento notarial. Entonces son partidas idénticas. No hay más asientos, un asiento 1, un asiento 1, son igualitas. Eso es un acto administrativo que lo hace el área registral directamente e inmediatamente. En el caso de compatibles o incompatibles ya es diferente. En el caso sobre todo de incompatibles, ahí sí se arma todo un procedimiento para poder determinar quién tiene el mejor derecho y ver si se pueden cerrar alguna de las partidas, sobre todo la menos antigua, ¿verdad? O sea, la más antigua generalmente es la que prevalece. Entonces, las oficinas de catastro también van a poder emitir informes técnicos en compatibles o incompatibles. Finalmente, en los procedimientos de duplicidad, vamos a ver que hay una documentación técnica que hay que revisar. Hay datos técnicos de las partidas, las modificaciones que hubieran. Esta evaluación que hace la oficina de catastro tiene que revisar las partidas. En este punto es importante mencionar de que por más que el usuario adjunte medios probatorios, lo importante aquí en el informe técnico de duplicidad es lo que las oficinas de catastro van a encontrar en los títulos archivados. Esa información es la que va a dar mérito a su informe técnico de duplicidad. No la que te pudieran adjuntar, no la que encuentres en una web, no la que encuentres en una entidad pública, sino lo que obra en el archivo registral. Sobre eso nomás se deberían pronunciar las oficinas de catastro. Bien, entonces aquí es muy importante definir si hay una área superpuesta con duplicidad parcial, cuánto es el área de duplicidad parcial, cuáles son los datos de la inscripción de ambas partidas. El usuario simplemente lo que tiene que hacer es adjuntar o pedir bajo una solicitud simple, porque esto no tiene costo, es un procedimiento administrativo que no tiene costo, decir, oye, registro de predios, mira, mi predio está superpuesto, mi predio está inscrito con tal partida y está superpuesto con esta otra partida. Basta esa información simple y que sea ingresada por mesa de partes para que esto vaya a la unidad registral y unidad registral ordena a las oficinas de catastro determinar si en verdad, en base a la información de títulos archivados, existe o no existe esta duplicidad. Bien, y esto va a dar inicio al procedimiento, ya evidentemente con resoluciones para anotar en cada una de las partidas involucradas que se ha dado inicio al cierre por duplicidad de partidas, ¿no? Y esto conlleva unas notificaciones, publicaciones, para que alguien que tenga mejor derecho o crea poder
tener afectado su predio se pronuncia en un lapso prudente, ¿no? Y al final determinar si va a haber un cierre de partidas o no va a haber un cierre de partidas, ¿no? Porque al haber una oposición y alguno no estar de acuerdo, porque siempre va a haber una duplicidad, siempre va a haber uno afectado, esto se puede ir a la vía judicial. Entonces, pero el deber de las oficinas de catastro es verificar con la información que obra en los títulos archivados si existe o no existe esa duplicidad y con cuánto de áreas, cuáles son las partidas, los datos de las partidas, ¿no? Y hacer el gráfico respectivo, ¿no? Unos gráficos que hemos visto ya cuando tocamos al principio, ¿verdad? Entonces ahí vemos si existe o no existe esta duplicidad de inscripción. Bien, para terminar, simplemente la evaluación de los expedientes de las oficinas de catastro en SUNAR bajo esta directiva sirve para solamente los usuarios comunes, los usuarios a pie, los que van directamente y quieren hacer un acto de inscripción como subdivisión, acumulación, rectificación de áreas, en fin. Cuando se trata de entidades del Estado no funciona la directiva 4, funciona su normativa especial. Cuando un usuario normal quiere hacer un acto, tiene que tener en cuenta, sobre todo los verificadores o los profesionales, arquitectos o ingenieros, que acá en esta directiva existen los requisitos que deben contener los planos, ya sea plano de ubicación, localización o perimétrico, y la memoria descriptiva, y que debe contener hasta los membretes, qué información debería contener. Sabemos también, bajo esta directiva, que las oficinas, los profesionales de las oficinas de catastro también tienen que ubicar su predio bien y verificar, uno, con las coordenadas, ¿no? Si es que cae bien. Si no cayera bien, hacer ajustar el predio en base a una cartografía, pero una cartografía oficial, una cartografía temática. Si no hubiera y no hubiera más datos, bueno, podríamos incluir la imagen Google Earth en el último de los casos, nada más, ¿no? Si no existieran estas otras cartografías de apoyo que sirven para ubicar o darle una mejor ubicación a los predios, ¿no? Y evidentemente van a estar los actos que van a pasar por las oficinas de catastro para su evaluación. Y una cosa muy importante, que las oficinas de catastro también tienen que tener en cuenta las delimitaciones administrativas que influyen en el predio, ya sea que esté inscrito o que no esté inscrita esa delimitación administrativa, porque es importante que el usuario sepa que el predio en materia de análisis tiene una influencia, su límite, su territorio tiene una influencia con algún otro acto administrativo, ya sea registral o ya sea de otra entidad pública. Bien, entonces es importante saber qué cosa te va a dar este informe técnico. Si obtienes el informe, cuando es un título, el informe lo puedes obtener en el Síguelo, puedes obtener el informe técnico y el gráfico. Síguelo SUNAR en Google, vean ustedes, ponen el dato del año, el número de título, la oficina donde se presentó y ahí te va a dar toda la información. El Síguelo te va a dar la información de cuántos días estuvo en el registrador, en la oficina de catastro, a qué profesional de catastro se le asignó, ¿no? Cuánto demoró esto y cuál es la emisión del informe técnico que él ha emitido bajo su análisis técnico, ¿no? Y ahí pueden ver el seguimiento registral también, obviamente. Entonces, esto da una expectativa muy importante de lo que SUNAR quiere. O sea, lo que quiere es tener la información libre para que cualquier ciudadano, no solamente aquel que presentó el expediente, sino cualquiera, pueda acceder, ¿no? Con la información del título pueda acceder y pueda ver y hacerle seguimiento del estado de su expediente, ya sea en búsqueda cuando se presenta solo virtualmente o un título que se inscribe en los registros de predios y que pasa por las oficinas de catastro. Bien, espero que les haya interesado un poco este tema de cómo más o menos funciona la Directiva 4, bajo qué aspectos y cómo más o menos trabaja las oficinas de catastro. Esto es Vida Catastral, mi nombre es Nilton Paredes y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.